No creerás lo que acaba de pasar en Jerusalén, pero no es un titular más de noticias. Es algo tan extraordinario, tan imposible, que incluso los rabinos más escépticos están en shock. Durante 2000 años, generaciones enteras oraron, ayunaron, lloraron por este momento. Y nadie imaginó que tú y yo íbamos a vivirlo. Hoy, en el lugar más disputado del planeta, en el monte del templo, se encendió una señal silenciosa, pero potentísima. Los medios casi no hablaron de esto. Los gobiernos lo minimizaron. Muchos cristianos ni siquiera se enteraron. Por lo tanto, la mayoría no entiende que esta podría ser la pieza final del reloj profético. Quiero que te quedes conmigo hasta el final. Porque si lo que está ocurriendo en Jerusalén es realmente lo que muchos teólogos piensan, entonces no estamos hablando solo de guerras, rumores de guerras o terremotos. Estamos hablando del cumplimiento milimétrico de una profecía antigua y de lo que eso significa para tu vida, tu familia y tu eternidad hoy mismo. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Para entender lo que está sucediendo hoy en Jerusalén, primero tenemos que mirar atrás, no a unos años, sino a milenios de historia, dolor y fidelidad. El monte del templo no es solo un punto en el mapa, es el epicentro espiritual del planeta. Fue allí donde Abraham casi sacrificó a Isaac, pero Dios intervino. Fue allí donde Salomón levantó un templo cubierto de oro, pero luego fue destruido. Fue allí donde el segundo templo se reconstruyó, pero nuevamente fue reducido a ruinas. Una y otra vez, Dios levantaba algo, pero el pecado, la guerra y el orgullo humano lo derribaban. Jesús caminó por ese templo. Allí enseñó, sanó, confrontó a los religiosos. Y allí profetizó algo que sonaba imposible. No quedará piedra sobre piedra. Parecía una exageración, pero en el año 70 después de Cristo, Roma arrasó Jerusalén y el templo desapareció. Desde entonces, el monte del templo quedó sin templo judío, ocupado por otras construcciones, por otras religiones, por otras banderas. Humanamente, la historia parecía terminada. Pero entonces, contra toda lógica, Israel renació como nación en 1948, recuperó Jerusalén en 1967, y el reloj profético volvió a hacer tic-tac, más fuerte que nunca. Aquí es donde lo que está pasando hoy se vuelve simplemente impresionante, porque durante casi 2000 años hubo un detalle bíblico que hacía imposible restaurar el servicio del templo. La novilla roja perfecta descrita en Números 19. Sin ese sacrificio específico, no hay purificación. Sin purificación, no hay sacerdotes consagrados. Sin sacerdotes consagrados, no hay templo en funcionamiento. Era como si Dios mismo hubiera puesto un candado espiritual sobre el monte del templo. Generación tras generación, los rabinos buscaron esa novilla roja perfecta. Pero siempre había un defecto, un solo pelo de otro color, algo que la descalificaba. Por lo tanto, muchos concluyeron que esa profecía quedaría suspendida para algún día lejano. Hasta que, hace muy poco, algo cambió. Criadores en colaboración con el Instituto del Templo comenzaron un proyecto que parecía una locura. Y finalmente lograron tener novillas rojas que cumplen todos los requisitos bíblicos. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de animales reales, inspeccionados por rabinos reales, esperando el momento exacto. Los instrumentos musicales ya fueron recreados y una nueva generación de sacerdotes está siendo entrenada. Mientras el mundo mira redes sociales y series, en Jerusalén se están afinando los últimos detalles para que el templo pueda volver a funcionar. ¿Coincidencia? ¿O el anuncio silencioso de que algo mucho más grande está a punto de ocurrir? Pero el monte del templo no existe en un vacío espiritual. Está rodeado de tensión política, militar y religiosa. Y aquí es donde las profecías bíblicas y los titulares actuales se entrelazan de una manera que da escalofríos. Ezequiel 38 habla de una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días.
Hoy vemos alianzas, acuerdos militares y amenazas que encajan cada vez más con ese escenario. Israel está rodeado por grupos hostiles, por misiles apuntando a sus ciudades, por discursos que literalmente declaran: los borraremos del mapa. Se firman acuerdos de paz, pero luego se rompen. Se anuncian treguas, pero después vuelven los ataques. Cada intento humano de resolver el conflicto termina generando más tensión, más odio, más desconfianza. La Biblia ya lo había dicho: Jerusalén sería una piedra pesada para todas las naciones. Todo el que intente moverla se herirá. Y eso es exactamente lo que vemos. Gobiernos cambian, presidentes van y vienen, organizaciones internacionales escriben resoluciones, pero el conflicto espiritual detrás de Jerusalén se vuelve cada vez más intenso. Mientras tanto, en el interior de Israel, crece un movimiento que anhela el templo, que habla abiertamente de reconstruirlo, que ve en estos acontecimientos una señal clara de que el tiempo profético se está acelerando. No es solo política. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Hasta aquí hemos visto piezas sueltas: templo, novillas rojas, tensiones en Jerusalén. Ahora necesito que veas el cuadro completo tal como lo presenta la Biblia. Los profetas anunciaron que habría un tiempo en el que Israel volvería a su tierra después de estar disperso entre las naciones. Eso ya sucedió. Anunciaron que Jerusalén volvería a estar en manos judías después de siglos de dominio extranjero. Eso también sucedió. Y anunciaron que, en un momento cercano al fin, el templo sería preparado de nuevo, los sacrificios serían restaurados, y un líder mundial firmaría un pacto de paz solo para traicionarlo después. Es como una cadena. Cada eslabón que se cumple hace más evidente que el siguiente está cerca. Por lo tanto, cuando vemos que los utensilios del templo están listos, que los sacerdotes se entrenan, que se habla abiertamente de reconstruir, que las piezas políticas y espirituales se mueven, entendemos algo importante. El escenario que la Biblia describió ya no es ciencia ficción religiosa. Es una posibilidad real en nuestra generación. La Escritura también habla de un falso Mesías, de un anticristo que se presentará como pacificador, pero usará el templo para exaltarse a sí mismo. Muchos lo verán como solución, pero en realidad será parte del problema final. En contraste, Jesús no viene a buscar poder político, viene a establecer un reino eterno de justicia, verdad y restauración. Por eso el enemigo lucha tanto por Jerusalén. Sabe que cuando el plan de Dios llegue a su punto final, su tiempo se acaba. Tú y yo estamos en medio de esa batalla espiritual. No somos espectadores neutrales. Con cada decisión, con cada sí o cada no a Jesús, nos colocamos de un lado u otro de la historia. Ignorar las señales no las detiene, solo nos deja sin preparación cuando todo se cumpla. Y aquí es donde todo esto deja de ser interesante y se vuelve profundamente personal. Porque podrías decir: ok, el templo, Jerusalén, las profecías, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo, con mi casa, con mis problemas? La respuesta es todo. Si el reloj profético realmente se está acercando a la medianoche, entonces no estamos hablando solo de historia bíblica. Estamos hablando de tu eternidad. La Biblia habla de un rapto, de un arrebatamiento de la iglesia, de un momento en el que Jesús vendrá a buscar a los que son suyos. No será un evento simbólico, será real, repentino, irreversible. Por lo tanto, el verdadero milagro de lo que está pasando en Jerusalén no es solo que un templo pueda levantarse de nuevo, sino que Dios te está avisando, te está despertando, te está sacudiendo con amor antes de que sea demasiado tarde. Te confronta, te recuerda cosas, te llama por tu nombre.
No porque quiera asustarte, sino porque no quiere perderte. Hoy, a través de todo lo que está ocurriendo en Israel, Dios te está haciendo una pregunta directa. Cuando todo esto se cumpla, ¿dónde vas a estar tú? ¿Del lado de los que están listos? ¿O del lado de los que se quedan mirando, demasiado tarde, el cumplimiento de lo que ignoraron toda la vida? Si mientras escuchabas todo esto, sentiste una inquietud en el corazón, no la ignores. No es casualidad, no es emoción barata. Es Dios tocando tu interior, recordándote que todavía hay gracia, que todavía hay oportunidad. No necesitas un templo físico para acercarte a Él ahora mismo. Donde estás, tal como estás, puedes hacer una oración sencilla pero sincera que marque un antes y un después en tu historia. Si quieres entregar tu vida a Jesús, repetiré una oración, y si la haces con fe, Él te escuchará. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, hazme una nueva persona. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, no quiero vivir lejos de ti. Te pertenezco, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, no fue solo un momento bonito. En el cielo hubo fiesta, y en la tierra algo cambió para siempre. Ahora estás del lado de los que estarán preparados cuando el Rey regrese. Antes de cerrar, quiero pedirte algo muy específico. Si este mensaje te hizo pensar, si te movió por dentro, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que amas, porque puede que sea la alerta que esa persona necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Déjame un comentario escribiendo: Jesús vuelve y estaré listo. No es solo una frase bonita, es una declaración de fe, una forma pública de decir: entendí el mensaje y tomo mi posición. Cada comentario empuja este contenido a más personas, y tal vez alguien al otro lado de la pantalla reciba exactamente la esperanza que le estaba pidiendo a Dios en secreto. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora y activa la campanita. No es por estadísticas, es para que no te pierdas las próximas enseñanzas, alertas y estudios bíblicos que vamos a compartir, mientras las profecías se siguen cumpliendo delante de nuestros ojos. Si el mundo puede inundarte de noticias de miedo, también podemos inundar las redes con mensajes de esperanza, verdad y salvación. Tú eres parte de eso. Gracias por estar aquí, por mirar hasta el final y por ser parte de esta generación que no quiere dormir espiritualmente mientras el reloj profético marca sus últimos segundos. Quiero terminar llevándote de regreso al principio. Te dije que en Jerusalén está ocurriendo algo que muchos esperaron durante siglos. Ahora ya entiendes el contexto, las señales, las profecías, el conflicto. Pero también entiendes lo más importante. Lo que está en juego es tu eternidad. El verdadero milagro no es solo que el templo esté más cerca que nunca de ser reconstruido. El verdadero milagro es que, en medio de una generación distraída, tú estás escuchando este mensaje. Dios no se olvidó de Israel, pero tampoco se olvidó de ti. Él cumple cada palabra que promete a las naciones, y también cumplirá cada promesa que hizo a los que le aman. Mientras Jerusalén se prepara, prepárate tú también. Mientras Israel despierta, despierta tú también. Mientras las profecías se alinean, alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Porque sí, el reloj profético está avanzando. Sí, Jesús está a las puertas. Y sí, el Rey regresa. La pregunta no es si todo esto va a suceder. La pregunta es, cuando todo se cumpla, ¿estarás listo? El milagro en Jerusalén es una señal para el mundo, pero hoy, especialmente, es una señal para ti. El tiempo es ahora. No lo ignores.